importante, sí, para poder conocer la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo interpretamos la Biblia? Nosotros podemos ver que la palabra de Dios tiene autoridad. Esto fue escrito por más de 40 escritores de más de 3 continentes, Asia, Medio Oriente y África, a lo largo del tiempo. Fueron escritos, de más de 2000 años, en la cual nosotros podemos ver que es algo importante, ¿sí? Y esta escritura tiene autoridad. En el Nuevo Testamento fue escrita por los apóstoles, por las personas que el Señor Jesús llamó a que lo puedan hacer, y el Antiguo Testamento fue dado por los profetas, por los sacerdotes, ¿verdad?, que Dios había puesto. Entonces hay una autoridad que Dios puso, ¿sí? Y la verdad de las Escrituras es suficiente, pero no es exhaustiva, porque hay muchas cosas que no sabemos. Entonces, es suficiente, es lo que nosotros tenemos que saber. Si Dios hubiera querido que sepamos más, nos hubiera dado más explicaciones. Pero hay explicaciones que capaz no podemos dar. Y porque Dios no lo consideró así, Él es soberano, Él hace como Él quiere, ¿verdad? Ahora, la verdad de la Escritura es objetiva. ¿Por qué? Porque es lo que Él me dice a través del tiempo, lo que me dice en su palabra, lo que está escrito, lo que está en la parte de la arqueología que podemos ver, de los escritos, es algo objetivo, no es algo subjetivo, no es algo que a mí me parece. Ahora, obviamente, si yo veo un texto de lo que los evangelistas o el Señor está hablando, yo debo de ubicarme en ese contexto, ¿verdad? Porque si le está hablando en el siglo I a unas personas, yo tengo que meterme a lo que le hablaba a esas personas en el siglo I. Pero si yo saco ese pedacito, por ejemplo, de Timoteo, ¿verdad? Timoteo era una persona que era un poquito, tenía problemas de enfermedad, tenía una lipotimia, por eso él siempre necesitaba algo para que le ayude, ¿ah? Para que esos vasos sanguíneos se puedan abrir, para tener una mayor irrigación cerebral. Y en esa época no había un tónico cerebral, no había nada. Pero que había un vasodilatador natural llamado vino, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo le dice, mira, Timoteo, toma un vino y eso te va a ayudar. Ahí está, pastor, ¿ve? En la Biblia dice que hay que darle al vino toro. Ahí está, y tomo. Pero saco el contexto, no ese es el contexto de lo que yo estoy poniendo, ¿verdad? Entonces, así hay muchas cosas. Yo debo de pensar cómo se pensaba en el siglo I y el contexto. Pero si yo lo saco y yo permito, bueno, ya está, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante en las traducciones y en la interpretación. Por eso hay que tener cuidado. Por eso, como dijo Sabri, hay que escudriñar la Escritura. Y yo le había dicho, cuando usted lee la palabra debe de escuchar, debe de mirar, debe de leer, debe de escudriñar, debe de memorizar y debe de recibir la revelación de Dios. Mire, es un proceso, no es que yo lo leo, y ya está, no. Hoy vamos a compartir algo que lo hemos podido ver en la semana. No sé si vieron que esta semana tuvimos un devocional, ¿sí? Ya compartió la pastora María. ¿Sobre qué fue el devocional? A ver, los que escucharon el devocional, ¿sobre qué fue? Yo le doy 3 opciones. ¿Fue sobre la vida de Pedro? ¿Fue sobre cómo crecer en la iglesia? ¿O fue sobre la Biblia? La Biblia, bien. ¿Ve? La hermana, está atenta, Beatriz. Bien. ¿Ah? De la semana que pasó, ¿verdad? Y Sabrina nos compartió un poquito de la Biblia. ¿Sí? Vamos a hacer que cada persona que así ve el devocional le vamos a dar un premio, así vamos a ayudar. Gloria a Dios. Por lo menos un limón le vamos a dar, un limoncito. Usted fíjese qué importante que es la Biblia, ¿verdad? Y sobre eso vamos a compartir hoy. Entonces vamos a ver algunas diapos. Yo le puedo pedir a Mati que podamos compartir un poco de eso. Entonces, fíjense, ¿qué dice acá? ¿Es la Biblia confiable? Y qué interesante, ¿verdad? Y Dios nos va a enseñar un poco, a través de su palabra, poder describir un poquito de eso. Yo he tomado algunas diapos y algunas referencias del doctor Peter Sander, que es un doctor que habla con respecto a unos estudios teológicos, pero principalmente fundamentándonos en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice? Si la Biblia es confiable. ¿Y usted qué dice? ¿La Biblia es confiable o no? ¿Es confiable? Y ahora vamos a ir con la segunda. Cuando nosotros hablamos con las personas, ¿sí? Personas que no son cristianas, personas que no conocen a Dios, y nosotros le hacemos estas preguntas. ¿Cuáles son las principales razones que las personas dan para no creer en la Biblia?
Miren, muchas veces nosotros capaz hemos hablado con personas, capaz que hemos compartido, y muchas de las personas nos dicen, no, yo no creo en la Biblia. ¿Cuáles son, en su experiencia, de los que estamos aquí, cuáles son las principales razones que las personas dicen por qué no creen en la Biblia? ¿Qué le ha pasado a ustedes? Sí. Miren, qué interesante, ¿no? Entonces ahí podemos ver muchas veces porque hay personas que no creen en la Biblia. Le pasó una situación, no, porque no hay milagro, no hay milagro. ¿Alguien más que pueda decir qué otra razón le ha pasado a ustedes o alguna vez cuando han hablado con alguien por qué no creen en la Biblia? ¿Les pasó alguna vez? Bien. Bueno, algunas desilusiones que directamente pueden poner en las personas, ¿verdad? Y eso hay que tener cuidado, ¿sí? Dentro del liderazgo y dentro de la iglesia, uno siempre hay que tener cuidado. La gloria es para Dios, la gracia es para el Señor. Nosotros solamente somos instrumentos. Pero a veces hay liderazgos que son tan potentes que se ponen en un lugar de tan Dios que es el lugar de Dios prácticamente. Y el apóstol Pablo dice, puesto los ojos en el predicador, en el evangelista, en el presidente JNI. ¿Dice eso? Puesto los ojos en el superintendente, no. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿verdad? Pero muchas veces la desilusión puede llevar. ¿Qué otras cosas más le ha pasado? ¿Por qué muchas veces le dicen, no, a mí vos no me hables de eso porque yo no creo en la Biblia? ¿Y por qué no crees, Adri? La escribió el hombre. Perfecto. Bien, fíjense, ¿alguien más quiere comentar algo? Sí. Y todas esas cosas, bien, que también estaría un poquito con lo que hablamos el domingo pasó, el sufrimiento, no poder contextualizar todo eso. Entonces, fíjense, vamos a poder compartir un poquito eso, ¿verdad? Todos esos argumentos son válidos de las personas, ¿por qué no creen en la Biblia? Entonces Dios nos va a enseñar un poquito a poder profundizar un poquito lo que Dios nos dice a través de su palabra. Pero cuando surge esto, surgen personas también, con un lugar importante en la sociedad, puede ser un científico, puede ser un empresario, puede ser una persona reconocida, que larga algunas cosas con respecto a esto, ¿verdad? Porque muchas veces cuando se habla de estos temas también dice, bueno, vamos a ver qué es lo que dice el artista, qué es lo que dice el intelectual, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el científico con respecto a esto? Y ahí surgen personas, vamos con otra, Mati, algunas personas como esta, que ya habíamos hablado, Dawkins. Dawkins es un científico de Oxford que hizo una teoría con respecto a las especies. Él tiene un libro que se llama El espejismo de Dios o El realismo de Dios. Obviamente él es ateo. Y él con respecto a la Biblia dice esto. Hay que decir, para ser justo, que gran parte de la Biblia no es sistemáticamente cruel, sino simplemente extraña. ¿Cómo cabría esperar de una antología caótica de documentos inconexos, escritos, revisados, traducidos, distorsionados y mejorados por cientos de personas, autores, escuchen, anónimos, editores y copistas, que no conocemos?
y que no se conocen entre sí a lo largo de 9 siglos. Obviamente cuando una persona reconocida a nivel mundial, un científico que escribió muchos libros en forma elocuente habla de eso, hay personas que dicen, no, tiene razón Dawkins, ¿verdad? Es una persona inteligente, si lo dices por algo, y muchas personas van bajo ese pensamiento, pero sabemos que no es así, que la Biblia es algo real. Entonces vamos a ver con la otra Mati algunos falsos pensamientos o por qué la gente duda de la Biblia, algunas de las cosas que ustedes han dicho y vamos a poder profundizar un poquito, ¿no? Hay rumores, hay presuposiciones, qué es lo que nos dice la ciencia, la moralidad, lo incorrecto y lo editado. Vamos con lo primero. Hay rumores, ¿verdad? Y muchas veces surge esto, ¿verdad? Porque hay mucha gente que no ha leído la Biblia, pero porque como le dijo la vecina, ay no, esto no leas porque esto te van a transformar la mente, te van a limpiar, te van a llevar, te van a lavar eso. Entonces las personas dicen, no, yo no creo esto, esas cosas no están bien. ¿Pero por qué? No ha leído la Biblia. No, porque me lo dijo mi mamá, porque vino por tradición, porque me lo dijo mi abuela, porque lo escuché. Y los rumores son una de las cosas por qué las personas no creen en la Biblia. El segundo, Mati. ¿Qué otras cosas más hay? Hay presuposiciones, ¿verdad? No, los milagros no pueden ocurrir, esos son inventos. Esas cosas que sucedieron, que se abrieron al muerto, que Jesús resucitó, no, eso no existe. Y si nosotros vemos a lo largo de la historia, ya vamos a ver que todas esas cosas se pueden fundamentar, que sí existieron, hay documentos arqueológicos, hay documentos escritos, hay documentos que nos muestran todas estas características, pero por esas proposiciones dicen, la Biblia es falsa. Pero son personas que nunca han leído la Biblia, que no han podido conocer eso. Vamos con la otra, Mati. También la ciencia, ¿sí? La ciencia, y aparece el origen de las especies, Darwin, dice, no existe Dios, todo es producto de su imaginación, pues la materia fue transformado y eso es lo que produjo. Y usted no es porque nació, porque hay un ser superior, no existe un ser superior. El ser superior está en su mente y usted lo crea. Entonces surgen elementos, libros científicos que quieren refutar lo que Dios nos habla a través de su palabra. ¿Qué otras cosas más hay? La moralidad. Fíjense, hoy nosotros estamos viviendo en un mundo caído, ¿verdad? Pero que en este tipo de posmodernismo todo nos lleva a que podamos tener una ideología de género. Pero si leemos Génesis capítulo 1 y dice que el Señor creó a varón y varona y los hizo perfectos, dice, no, vos estás discriminando. ¿Ves? Ese libro está mal, porque ahí no entra el homosexualismo. Dice que el Señor creó a varón y a varona, a hombre y a mujer. No dice un tercer sexo, no dijo un bisexual, no dijo un homosexual, eso no dice la Biblia. Pero estaría en contra de lo que la sociedad nos muestra hoy. El homosexualismo, la ideología de género. Después, una de las funciones por la cual Dios creó, dice, y vayan y fructifiquen la tierra, ¿verdad? Entonces dice, no, vamos a tener el tema del aborto. No, porque eso de tener hijos no está bien. Y uno de los planes de Dios es que la tierra fuera fructificada. Entonces, todas esas cosas están en contra de lo que Dios nos enseña, ¿verdad? Y como sociedad, moralmente, nos lleva a eso, a enseñanzas que moralmente no están bien, porque vivimos en una sociedad que nos muestra eso. Entonces, por lo tanto, no me conviene creer en la Biblia, porque eso está mal. Bien, ¿qué otras cosas? Razón también, lo personal. No estar dispuesto que yo debo de aceptar que mi vida fue transformada. ¿Qué significa? Nosotros, al principio, éramos personas que vivíamos en comunión en relación con Dios, pero una situación del pecado permitió que nosotros nos separemos de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? El hombre está separado de Dios. Entonces, para que se pueda reconciliar con Dios, debe de tomar el regalo del Señor, ¿verdad? Entonces, es muy importante. Y eso tiene que ver con la libertad. Dios nos da la libertad de poder elegir si yo quiero acercarme a Dios o yo no me quiero acercarme a Dios. Para nosotros sería gracia preveniente, la gracia que Dios nos da para que yo acepte o para que yo no acepte. Y eso es muy interesante. Yo les digo, imagínense, usted está muy triste, usted siente ese abrazo de Dios, es la gracia. Pero para que haya gracia tiene que haber arrepentimiento. ¿Y cuál es el arrepentimiento? Es cuando alguien te abraza de atrás y vos ¿qué haces? Vos te das la vuelta y recibes ese abrazo.
Pero si esa persona que te está abrazando, vos te das la vuelta y vos sigues derecho porque no quieres recibir ese abrazo, vos estás apartándote, ¿verdad? El arrepentimiento es cuando yo recibo el regalo de Dios. Pero cuando yo no recibo el regalo de Dios, porque quiero ser Dios, porque no me importa, porque creo que no es lo correcto, porque creo que es un invento, me voy. Entonces, cuando decimos hoy a las personas que en un momento va a haber un juicio final y todas las personas van a ser juzgadas, no, eso es mentira, eso no me conviene. Entonces, pienso que no es así y por lo tanto no creo en la Biblia. Porque eso me involucra a mí. Mati, a la otra. Entonces, fíjese qué interesante. Lo incorrecto. Muchas veces las personas piensan, no, porque esos escritos que escribieron en el Nuevo Testamento fueron incorrectos, no tienen relación, porque uno habla de uno, otro habla de otro, está todo mal. Y nosotros sabemos que las personas que escribieron el Nuevo Testamento fueron personas que vivieron ahí con Jesús, personas que estuvieron con Jesús. No lo escribió un quinto de quintas personas, fueron los apóstoles, fueron las personas que estuvieron con Jesús, que vivieron durante 3 años. Fueron personas vivientes que experimentaron lo que ellos hicieron y vieron al Salvador. No, entonces, eso no tiene error, ¿verdad? Si nosotros tendremos que hacer unas memorias, imaginemos, está Mati Sabre, y pasan los años, ¿verdad? 20 años de casado, 30 años de casado, gloria a Dios, 40 años de casado, ¿verdad? ¿Todo bien? Entonces dice Mati, yo quiero que escribas en una libretita todo lo que nosotros hicimos. Entonces Sabri empieza a escribir el primer año, el segundo año, y cuando termine, después van a ver como unas memorias, ¿verdad? De todas las cosas que ellos vivieron, y está escrito. Eso no se puede modificar, porque son cosas que ellos vivieron, ¿sí? Lo lee otra persona y lo voy a leer textual, porque es lo que ellos vivieron. Pero bueno, lo incorrecto hace que personas no creen esto. ¿La otra, Mati? ¿Cuáles son los otros elementos incorrectos? Editado. Creemos que hay libros sagrados que son más importantes que la Biblia. Entonces decimos no, porque este libro está en contra del libro del Mormón, porque el libro del Mormón es más importante. O está en contra de un libro que es para los musulmanes, que es el Corán, porque es un libro más importante. O un libro con respecto a las especies de Darwin, que es otro libro muy importante. El Corán habla de Jesús, ¿no? Entonces, fíjense, al poner a otros libros más importantes sobre la Biblia, ¿no?, nos hace a que nosotros digamos, no, eso está mal. Porque está en contra de los otros libros que son sagrados, ¿verdad? Y eso muchas veces hace que la gente no crea, ¿no?, en lo que es la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver algunas razones espirituales para la incredulidad. ¿Por qué las personas no creen? ¿Y eso está descrito en la Biblia? Claro que sí, el Señor nos describe en la Biblia. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 1, del versículo 18. Vamos a ver algunos textos, no todos, porque si no terminaríamos muchísimo, pero que usted pueda ver algunos textos. Miren, Romanos, capítulo 1, del versículo 18 en adelante. Vamos a ver solamente los primeros 6, 7. Es fundamental poder ver. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas de modo que no tiene excusa. Hasta ahí nomás. Entonces fíjense que Dios nos está diciendo, hay una verdad, y la verdad es lo que yo estoy compartiendo, pero aquellas personas que no quieren conocer esa verdad están en el error, ¿verdad? Y eso es muy importante. Hermano, Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, Dios ama al pecador, lo recibe, pero el pecado tiene una consecuencia. La consecuencia del pecado me va a llevar a esa muerte, ¿verdad? O sea, hermano, cuando usted ve que hay una injusticia, cuando usted ve que hay una situación muy dolorosa, no crea que Dios está, bueno, listo. Dios se duele por eso. Dios se indigna por eso. Dios se pone triste por eso. Porque es algo que está mal. Y por lo tanto el pecado tiene consecuencias. Todo hermoso con respecto al amor de Dios. Dios es un Dios amoroso, pero Dios es un Dios justo. Y si usted hace algo mal en contra de Dios, eso va a traer un juicio. Y por lo tanto usted va a tener una condenación. Entonces es importante poder entender eso.
el amor de Dios, la ira de Dios y la justicia de Dios. Dios es justo. Dios es amoroso, pero Dios es justo. Y muchas veces no hablamos de la justicia de Dios, ¿verdad? Y es importante que podamos ver. Muchas veces, ¿por qué no se quiere creer? Porque hay una ceguera espiritual. Porque la persona está en la oscuridad, es como que cegada. Vamos a 2 de Corintios, esa es cortita, capítulo 3, del versículo 15 al 16. Miren qué es lo que dice el apóstol Pablo. 2 de Corintios, capítulo 3. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Todavía, hay personas que todavía están, ¿verdad?, pensando en cosas que no, eso no es. Dios ha puesto. Pero cuando ellos creen en el Señor, esa ceguera espiritual va a ser eliminada. Hay desobediencia, como yo les dije. No me importa, ¿verdad?, el camino de Dios. Yo voy a hacer lo que a mí me parece. Está en Juan capítulo 7, que eso es cortito también, del versículo 16 al 17. Miren, desobediencia. Juan capítulo 7, del versículo 16 al 17. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Miren qué interesante. El Señor nos está diciendo, hay que ser obediente, ¿verdad? Yo no le estoy diciendo algo que yo cree que es algo mío, no, viene de Dios. Y eso es importante. Entonces, muchas veces esa incredulidad se da por eso, porque la persona tiene una ceguera espiritual, porque la persona no quiere hacer lo correcto, porque la persona no quiere tomar lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y esas cosas me generan incredulidad. Yo no quiero creer. ¿Por qué? Y bueno, por eso. Pero vamos a ver qué es lo que el Señor nos habla de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ahora, la visión de Jesús del Antiguo Testamento. El Señor Jesús tomó una visión del Antiguo Testamento. Y eso es muy importante, ¿verdad? Yo escucho a veces personas que dicen, no, el Antiguo Testamento, el pacto antiguo, el Nuevo Testamento, pacto nuevo, ¿verdad? Entonces, no, el Antiguo Testamento no es para nosotros. Bien, la Biblia es un conjunto de todo. Es un inicio y es un final. El Señor Jesús le dio autoridad al Antiguo Testamento. Él le dio autoridad. En el Antiguo Testamento se habla de Jesús. Entonces no es que está separado. Obviamente que Dios a través de Jesucristo nos da esa oportunidad de relacionarnos, pero la Biblia es un todo. Es un inicio y es una final, ¿verdad? Entonces no es que son dos cosas apartes. Entonces esa cosa es muy importante. Ni tampoco es ser del Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento, que estamos así, entonces el Nuevo Testamento no me sirve. No, es un equilibrio entre ambos. Pero el Señor Jesús hablaba del Antiguo Testamento. Y hablaba con sus hechos. Miren, y acá hay algunos textos. Por ejemplo, en el libro de Lucas, capítulo 7, del 26 al 27. Pobre a Mati lo voy a traer loco hoy. Vamos a estar allá full. Lucas 7, 26, ¿qué es lo que dice? Más que salisteis a ver a un profeta, si os digo, y más que profeta, este es de quien está escrito. He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparo tu camino delante de ti. ¿Verdad? ¿Otra más? Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más profeta es el rey. Vamos al anterior. Este de quien está escrito, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparo tu camino. El Señor Jesús habló de varios personajes a lo largo de la Biblia. Habló de Abel, habló de Noé. Ustedes fíjense que cuando el Señor iba a traer esa destrucción en la tierra, porque había 8 hombres que estaban ahí y era la familia de Noé, Dios le dio una nueva oportunidad. Dios también habla directamente de lo que Dios actuaba en la vida de estos personajes. Habla de Jonás, cuando él tenía que ir y Dios lo llama que vaya a Nínive, pero Jonás dice, ¿cómo voy a ir a Nínive si esas personas están destruyendo a los israelitas? ¿Por qué, Señor? Y él no quiso, ¿verdad? Y fue dentro de un pez. Vamos a la diapo. Todas esas narraciones el Señor lo describe en su palabra. Y los evangelistas hablan con respecto de eso, ¿sí? En Noé, Lucas 17, 26 y 27 que leímos, Jonás está en Mateo, del 12, del 39 al 41. Eso es muy importante. El Señor Jesús le dio autoridad al Antiguo Testamento. Y en Mateo capítulo 4, que habíamos hablado algo, cuando el Señor Jesús es tentado, el Señor Jesús le refuta al diablo y le dice, escrito está, ¿verdad? Y esos libros están en el libro de Deuteronomio capítulo 6 y Deuteronomio capítulo 8. Entonces el Señor le habla con la palabra de Dios.
En ese momento no había Nuevo Testamento, él habla con la palabra. Entonces le da una autoridad a lo que era la palabra de Dios. Creyó en las profecías que se cumplían. Todas las profecías que hablaron de Jesús se cumplieron, hermanos. Jesús habla más de 400 veces del profeta Isaías. Él menciona al profeta Isaías en todos los textos. Acá hay un texto que está en Lucas 24, 44. Está el siervo sufriente también. Lucas 24, 44. Miren qué es lo que dice. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todo lo que esté escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todas las profecías que estaban descritas en el Antiguo Testamento con respecto a Jesús se cumplieron. El siervo sufriente se cumplió. Porque el Señor ha venido. ¿Verdad? Él no ha venido a derogar la ley, ¿verdad? Él ha venido a que la ley se cumpla. Pero aparte viene a traer con la ley la gracia, que es lo que yo les dije. Ese abrazo que Dios nos da, en la cual yo me doy vuelta y recibo ese abrazo a través del arrepentimiento nuestro. Entonces miren qué interesante lo que nos habla el Señor. Vamos a la diapo. Entonces podemos ver todas esas cosas que el Señor nos está hablando con respecto a su palabra. Y también obedeció las enseñanzas éticas. Había enseñanzas que estaban descritas en el Antiguo Testamento y el Señor obedeció. Vamos ahí a Mateo capítulo 5, del versículo 17 al 21. Mateo 5, del 17 al 21 dice, no pensáis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla. ¿Qué más dice? Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Otra vez. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y el 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Entonces, fíjense, los mandatos que el Señor está diciendo, esto se va a cumplir. Y todo esto que está descrito va a ser real. Entonces, el Señor pone una visión muy alta del Antiguo Testamento. No es que el Señor venía y bueno, el Antiguo... No, aquí tenemos referencias bíblicas, hermano, que el Señor puso una visión alta del Antiguo Testamento. Pero también el Señor habla del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que hace el Señor Jesús? El Señor Jesús, Él encarece, Él llama a que los apóstoles empiecen a describir, de que ellos escriban, de que ellos cuenten, de que ellos puedan poder transmitir las cosas que vivieron. Y por lo tanto los apóstoles fueron testigos oculares de las cosas que ellos vivieron, ¿sí? Lucas 1, capítulo 3. O sea que cuando hablamos del Nuevo Testamento, fue escrito por los apóstoles. Fue escrito por personas que estuvieron ahí. Dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas de orden, oh excelentísimo Teófilo, ¿verdad? Para que conozca bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Entonces, el Señor les dice, no, ustedes tienen que escribir. Yo les encarezco que ustedes escriban el Nuevo Testamento de las cosas que están pasando. Entonces fue un pedido del Señor Jesús. Vamos a la diapo. Y no solamente eso, hermano. El Señor Jesús pudo ver que los apóstoles que estuvieron ahí, ellos puedan describir. Los apóstoles estuvieron con el Señor Jesús 3 años, ¿verdad? Vieron los milagros, vieron cómo Dios transformó la vida, cómo el Señor sanó a esa mujer con flujo de sangre, cómo le dio de vida a aquel paralítico, cómo resucitó a Lázaro. Todas esas cosas los vieron ellos. Entonces el Señor Jesús en Mateo 28, 19 y 20 le dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Era un mandato que el Señor les dio, la gran comisión, ¿se acuerda? Y ese discípulo a todas las naciones. ¿Qué más sigue, Mati? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Era un mandato que el Señor les dio, el Señor Jesús, a los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y Él les dice, no solamente que ustedes van a escribir, porque cuando yo no esté, no van a estar solos. Yo les voy a mandar a ustedes al parusia, ¿verdad? Les voy a mandar al Espíritu Santo de Dios. Y ahí les dice, recibiréis poder del Espíritu Santo. Para enseñarles todas las cosas y recordarles todo lo que les dijo, recibir lo que de Él les declaró y guiarlos a toda verdad. Él dice, ustedes no van a estar solos, van a tener el Espíritu Santo de Dios para que les enseñe, para que les muestre, ¿verdad? Pero aquellas personas que recibieron al Señor Jesús como su Salvador van a tener el Espíritu Santo. Pero si usted es una persona que no quiere recibir el regalo de Dios, usted es una persona que dice, a mí no me importa el Espíritu Santo, yo no quiero saber nada con Dios, usted no va a tener el Espíritu Santo. Y por lo tanto va a ser un hombre, que el apóstol Pablo no habla en la carta de Corintios, un hombre carnal. No un hombre carnal, un hombre natural, porque no quiere saber nada con Dios. ¿Y hay hombres así? Claro que sí, porque no le interesa. Yo soy mi Dios, yo hago lo que a mí me parece. Pero Dios, a través de su gracia, siempre está preparando a las personas para que puedan transformarse. Pero las personas tienen la libertad de elegir. Yo lo tomo o yo no lo tomo. Era como nosotros habíamos visto, creo, unos domingos atrás, como un robotito, ¿verdad? El libre albedrío. Él nos da esa libertad. Y eso es muy interesante. Entonces, fíjense la visión del Nuevo Testamento. El Señor Jesús le enseña. El Señor pone una altura muy alta del Antiguo Testamento, pero el Señor Jesús también les encarece que escriban el Nuevo Testamento. Y no solamente a los apóstoles, sino que le dice, no van a estar ustedes, van a tener el Espíritu Santo. Y acá me diré otra cosa, pero quiero darles solamente dos cositas, con respecto a dos elementos. El logo. El logo tiene que ser la escritura, ¿verdad? Lo que el Señor habla ahí, Sabri describía en el devocional, los que leyeron, daba algunas pautas, cómo poder leer, que subrayen, que puedan meditar, que hagan una oración, ¿verdad? Bueno, el logo es la palabra que está escrita, ¿verdad? Yo quiero saber qué es lo que piensa Dios, debo conocer la palabra. Pero no solamente pasa eso. Cuando yo leo esa palabra de Dios y yo medito y yo escudriño, pasa algo en mi vida, Dios se revela. Hay algo que, wow, me pasa en mi mente, veo algo que no lo había visto antes. Ese es el rema, ¿sí? De la traducción griega, es la revelación de Dios a través de la palabra escrita. Yo leo la palabra de Dios, yo medito en la palabra de Dios, yo escudriño en la palabra de Dios, pero ahí Dios me muestra algo, se revela su palabra en mí, el rema, ¿verdad? Y eso es lo que Dios hace, y eso a través del Espíritu Santo, obviamente. Entonces, fíjense cómo lo que nosotros podemos ver viendo. Jesús puso una visión muy alta del Antiguo Testamento y Él transmitió a que escriban el Nuevo Testamento también. Seguimos, Mati. Pero eso es importante, sí. Y acá vamos a ver dos argumentos en los cuales las personas muchas veces rechazan la palabra de Dios. Y es muy interesante. Y hay un argumento circular. Por ejemplo, usted dice, Jesús es el Hijo de Dios. Y la persona dice, ¿y cómo usted sabe? Y dice, porque la Biblia dice que lo es. Pero la persona dice, yo no creo en la Biblia. Pero usted dice, pero la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y cómo usted sabe? Y porque la palabra de Dios, pero yo no creo en la palabra de Dios. Y volvemos de nuevo, ¿verdad? Ese es un conocimiento circular, no me lleva a nada, porque me genera un interrogante y me vuelve, ¿verdad? Unos argumentos así están en el Corán también, de esa forma. Entonces, una forma de poder entender es a través de un argumento lineal, que es el otro, en la cual ahí no hay forma de cambiar. ¿Y cómo sería este argumento? Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y cómo usted sabe? Por sus enseñanzas, por las cosas que nosotros vimos a través de los apóstoles, por los milagros que vieron ahí. Entonces dice, pero ¿cómo sabe que Él hizo eso? Y porque hay testigos oculares, hay personas que vivieron esas situaciones, hay datos arqueológicos que nos muestran de esos milagros. Entonces fíjense, eso es un argumento lineal. Yo no puedo volver atrás para refutar porque tengo una respuesta. Ese tiene que ser nuestro argumento, un argumento lineal, cuando hablamos con las personas y le queremos transmitir con respecto a la palabra de Dios. No un argumento circular, porque no vamos a llegar en nada, sino un argumento lineal. Seguimos. Pero esto es importante, sí, para poder conocer la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo interpretamos la Biblia? Nosotros podemos ver que la palabra de Dios tiene autoridad. Esto fue escrito por más de 40 escritores de más de 3 continentes, Asia, Medio Oriente y África. A lo largo del tiempo, fueron escritos, de más de 2000 años.
en la cual nosotros podemos ver que es algo importante, ¿sí? Y esta escritura tiene autoridad. En el Nuevo Testamento fue escrita por los apóstoles, por las personas que el Señor Jesús llamó a que lo puedan hacer, y el Antiguo Testamento fue dado por los profetas, por los sacerdotes, ¿verdad?, que Dios había puesto. Entonces hay una autoridad que Dios puso, ¿sí? Y la verdad de las Escrituras es suficiente, pero no es exhaustiva, porque hay muchas cosas que no sabemos. Entonces, es suficiente, es lo que nosotros tenemos que saber. Si Dios hubiera querido que sepamos más, nos hubiera dado más explicaciones. Pero hay explicaciones que capaz no podemos dar. Y porque Dios no lo consideró así, Él es soberano, Él hace como Él quiere, ¿verdad? Ahora, la verdad de la Escritura es objetiva. ¿Por qué? Porque es lo que Él me dice a través del tiempo, lo que me dice en su palabra, lo que está escrito, lo que está en la parte de la arqueología que podemos ver, de los escritos, es algo objetivo, no es algo subjetivo, no es algo que a mí me parece. Ahora, obviamente, si yo veo un texto de lo que los evangelistas o el Señor está hablando, yo debo de ubicarme en ese contexto, ¿verdad? Porque si le está hablando en el siglo I a unas personas, yo tengo que meterme a lo que le hablaba a esas personas en el siglo I. Pero si yo saco ese pedacito, por ejemplo, de Timoteo, ¿verdad? Timoteo era una persona que era un poquito, tenía problemas de enfermedad, tenía una lipotimia, por eso él siempre necesitaba algo para que le ayude, ¿ah? Para que esos vasos sanguíneos se puedan abrir, para tener una mayor irrigación cerebral. Y en esa época no había un tónico cerebral, no había nada. Pero que había un vasodilatador natural llamado vino, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo le dice, mira, Timoteo, toma un vino y eso te va a ayudar. Ahí está, pastor, ¿ve? En la Biblia dice que hay que darle al vino toro. Ahí está, y tomo. Pero saco el contexto, no ese es el contexto de lo que yo estoy poniendo, ¿verdad? Entonces, así hay muchas cosas. Yo debo de pensar cómo se pensaba en el siglo I y el contexto. Pero si yo lo saco y yo permito, bueno, ya está, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante en las traducciones y en la interpretación. Por eso hay que tener cuidado. Por eso, como dijo Sabri, hay que escudriñar la Escritura. Y yo le había dicho, cuando usted lee la palabra debe de escuchar, debe de mirar, debe de leer, debe de escudriñar, debe de memorizar y debe de recibir la revelación de Dios. Mire, es un proceso. No es que yo lo leo, y ya está. No. Hay un proceso. Y ahí Dios nos va enseñando. Por eso usted puede leer un texto una vez y usted le mostró algo, pero usted lo lee de nuevo y ve algo que no lo había visto antes. No sé si eso le ha pasado. A mí me pasa muchas veces. Leí este texto y nunca me di cuenta. Y cuando lo leo otra vez, mira esto, no me había dado cuenta de eso. Y esa es la revelación de Dios, que Dios nos va enseñando. Entonces, las Escrituras deben entenderse en un contexto histórico y textual. ¿Sí? Eso es muy importante para poder entender. Vamos, Mati. Bueno, es algo apasionante, ¿verdad? No me quiero ir después. Entonces, ¿cómo obtenemos nosotros nuestra Biblia? ¿Cómo podemos decir a una persona, sí, esta Biblia es un libro? No, esta Biblia está, hay manuscritos del original. En el Antiguo Testamento, del hebreo, del arameo, el libro de Daniel fue escrito en arameo, y el Nuevo Testamento en griego, prácticamente. Entonces, hay manuscritos que nosotros podemos ver. Y eso fue transmitido por diversas comunidades. Ahora, fue traducido a las lenguas populares que estaban ahí. ¿Sí? A veces fue transmitido en el siglo IV al latín, luego en el siglo XVI por darle al inglés, luego con la reforma Lutero. Entonces, fue transmitido a las lenguas que estaban en ese lugar a lo largo del tiempo. Ahora, ¿hay evidencia manuscrita? Entonces, ¿hay evidencia que nosotros sabemos que la Biblia es real? Sí. Y eso es lo que vamos a ver un poquito ahora. Vamos, Mati. Entonces, nosotros podemos ver esto. Hay manuscritos del Nuevo Testamento, capaz que no se ve ahí, capaz un poquitín, capaz un poquito, y están manuscritos en papiro, ¿sí? Hay manuscritos, gracias, están en papiro que nos dicen las cosas que sucedieron ahí. Hay códices antiguos, ya le voy a explicar. El Nuevo Testamento estaba descrito en 4 tipos de escritura, uno en papiro, en una escritura de mayúscula, en una escritura de minúscula y en una escritura de unos textos longitudinales que se llaman. Y eso tenía versiones. El latín, el armenio, como yo le dije, fueron descritos para la lengua de aquellos lugares. Y estaban los padres de la iglesia, ¿verdad? Atanasio, Crisóstomo, Tertuliano. Esa porque era, después la otra se ve mejor, creo. Bien.
Entonces, vamos a poder escribir un poquito, eso es poder tener una reseña, ¿sí? No, si no, no terminaríamos más prácticamente con respecto a esto. Entonces, vamos a ver algunas características de esos textos. Entonces, una de las cosas que dicen directamente es que hubo, la Biblia, yo no creo porque se hizo una transmisión verbal. ¿Qué significa? Es como cuando usted le dice, imagínense, Sabrina le dice un comentario a Agustina. Y la Agustina luego se hizo a la hermana Beatriz, ¿verdad? Pero capaz que ese comentario no es tan literal. Y luego Beatriz se lo pasa a Marta. Y luego Marta se lo pasa a Adriana. Y después a Elbe, y después a Matías, y después a otras personas. Y capaz que la última no es que recibe exactamente lo que primero dijo, porque fue transmitido en forma verbal, ¿sí? Bueno, hay algunas religiones como los musulmanes, por ejemplo, cuando hablan del profeta Mahoma, muchos de los escritos fueron transmitidos después de 1000 años, pero fueron escritos por personas que transmitieron eso, y por lo tanto el mensaje no fue el mismo. Pero cuando hablamos con respecto a los apóstoles, en el Nuevo Testamento no fue así. Los apóstoles escribieron las personas que vivieron ahí. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 1, 16, él dice, yo describo cuando el Señor Jesús vino y yo vi su costado y vi cómo la sangre fluía, porque yo estuve ahí, porque yo vi, porque yo percibí. Entonces son testigos oculares de las cosas que pasaron. No es que fue transmitido de boca en boca. Y ellos fueron los que escribieron. Entonces, no hay una transmisión verbal, fue algo que ellos describieron. Entonces hay muchos detalles meticulosos de todas estas cosas que nosotros vemos. Y acá hay un texto chiquitito, que ahí le puedo pasar, y tiene que ver con el Nuevo Testamento, mire. Y acá dice, el Nuevo Testamento más o menos fue escrito entre el año 400, más o menos, si no me acuerdo, en 400, después entre el 400... entre el 40 y el 100 después de Cristo. Ahora, cuando nosotros vemos eso, prácticamente pasaron prácticamente como 100 años y entre 25 y 50 años se descubrieron muchos manuscritos. ¿Cuántos manuscritos? 24.000 manuscritos que hablan del Antiguo Testamento. Entonces eso me habla de la veracidad. Pero surgen algunos personajes, que arriba por ahí no se ve, que es Julio César. En Julio César fue escrito entre el año 100 y 44 antes de Cristo. Nadie duda de Julio César, ¿verdad? Lo hemos visto en las películas, todo. ¿Saben cuántos manuscritos hay de Julio César? Hay 10 manuscritos. Entonces uno diría, en la Biblia, el Nuevo Testamento, hay 24.000 manuscritos y nosotros dudamos del Nuevo Testamento. Y de Julio César nadie duda y hay 10 manuscritos. Entonces fíjense la veracidad que nosotros podemos ver. Entonces muchas veces no nos conviene algunas cosas y por lo tanto no creemos, ¿no? Vamos, Mati, con la otra. También hay una transmisión escrita, hermano. Nosotros vemos que hay copias del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento para demostrar que no han sido alterados. Una de las copias muy interesantes fue en el año 1947. En el año 1947 se encontraron en el Mar Negro 200 manuscritos. Esos 200 manuscritos se descubrieron en una comunidad que se llamaba Comunidad Qumran, que era una comunidad que vivía en la época donde estaba Jesús. Y ahí encontraron esos 200 manuscritos que hablaban del Antiguo Testamento. Entonces dijeron, bueno, vamos a comparar. Los abrieron y compararon con los manuscritos originales del Antiguo Testamento y, hermano, era exactamente igual. Decían lo mismo. No fue alterado. Y eso había pasado prácticamente más de 1000 años. Entonces podemos ver que está descrito. Si hay una copia que pasó más de 1000 años y que es textual con las cosas que nosotros estuvieron descritos en la antigüedad, vemos que eso no puede ser alterado, porque es el mismo que está descrito. Y con respecto al Nuevo Testamento, hay un fragmento que es de John Ryland, no sé si lo escucharon, 125 después de Cristo, que es un papiro, ya le voy a explicar. Entonces, acá hay una página que es la Universidad de Cambridge, que usted puede entrar, y ahí le habla más o menos de las referencias. Pero lo que quería quedar son esos rollos del Mar Muerto. O sea que si se quemaran los originales, tenemos rollos del Mar Muerto que nos describen constantemente qué es lo que nos dice en el Antiguo Testamento, textual. ¿Sí? No puede ser alterado. No es algo que a alguien se le ocurrió y lo puedo cambiar. No, no fue así. ¿Vamos, Mati?
Entonces, hay manuscritos bíblicos hebreos, y eso es lo que usted puede entrar a Google, al maestro Google, ¿verdad? Miren, en la antigüedad se tenía que memorizar la Biblia. No había Google, WhatsApp, no, nada. Se tenía que memorizar la Biblia, todo. Imagínense para poder describir. En cambio, si usted entra a Google, usted ve la lista de manuscritos hebreos y va a encontrar esos que yo le expliqué. ¿Vamos, Mati? Esa es la comunidad Qumran, y ahí donde usted ve este techito, ahí parte de Jericó, ahí encontraron algunos rollos. Estos rollos del Mar Muerto, en el año 47. Miren qué interesante. Después de tantos años, la Biblia no se altera, está escrita de la misma forma. Entonces, hay manuscritos griegos del Nuevo Testamento. De esos 24.000 se habla que 5.761 fueron descritos en griego. Y es importante, y sí es importante, porque esos originales luego fueron transformados para que las personas puedan conocer. Y esos griegos se hablan de 4 tipos de escritura. Uno que son unos papiros, otros que se llaman unas mayúsculas, escritas en mayúsculas, otras que se llaman escritas en minúscula y otras que son como unas lecciones. Entonces, de los papiros, usted sabe que el papiro es un papel que se produce con que se desintegra en el tiempo. Yo no sé cómo Dios ha permitido que estos papiros no se desintegren, porque eso se desintegra y están años de años y no se han desintegrado. Entonces, vamos, Mati, con algunos de los papiros importantes. Y ahí está. Ese primero es el de John Ryland, que yo le expliqué. Y ese es muy interesante, porque ustedes ven en ese fragmento, en una parte, está hablando de una referencia de lo que es del Nuevo Testamento, de los Evangelios. Y en la parte de atrás está descrito también los Evangelios del Nuevo Testamento. Entonces ustedes fíjense, miren los años que han pasado. En un lado está Juan 18, 31 al 33 y a la vuelta está Juan 18, 36, 37. Entonces hay documentación que nos explican que esto fue algo real. Y están los códices alejandrino y sinaítico, que si nosotros vemos, esas están escritas con mayúsculas, yo les dije. Hay unos descritos con mayúsculas que nos describen todo lo que está. Entonces, si se pierde, si se rompe, si no tengo originales, tenemos papiros, tenemos códices que se pueden escribir. Es más, tenemos los padres de la iglesia, como yo les dije, Tertuliano, Orígenes, que ellos describieron con todas estas características las cosas que estaban dispuestas dentro de la palabra de Dios. ¿Vamos, Mati? Entonces, acá hay que ver también la arqueología. La arqueología nos muestra que esto fue real. No, esto es ficticio, no. Si nosotros vemos la parte histórica y la parte existe. Y hay muy poca arqueología. Hasta antes del siglo XIX no había nada. Pero después de Napoleón aparecieron muchos datos históricos. Y uno era la piedra de Rosetta. La piedra de Rosetta es una piedra que ya la van a ver aquí, que nos muestra prácticamente las escrituras del Antiguo Testamento. Y es muy interesante. Ahora, hay escritos que están en un idioma acadio. El idioma acadio era el idioma de los babilónicos, que describen todas las luchas que tenía el pueblo de Israel. Y menciona a las 12 tribus de Israel, y menciona las luchas que tuvieron con los pueblos vecinos. Eso está descrito en las piedras. O sea, que fue algo que fue real, no que fue un invento. ¿Sí? Y tenemos nombres del Antiguo Testamento que están en las escalas. Los moabitas. Hay documentación, piedras donde hablan de los moabitas. Goliat, el filisteo, está la referencia que sí está. Hay una piedra que demuestra que está ahí. Sennacherib, ¿se acuerda del rey asirio? También está. Entonces, toda la arqueología nos muestra que es algo real. Vamos, Mati. Esa es la piedra Rosetta, inscrito en un decreto emitido en Memphis, en egipcio, en el año 196, en nombre del rey Ptolomeo. Y está escrito en 3 idiomas, en egipcio, en demótico y en griego antiguo. Y ahí habla toda de la referencia del pueblo de Israel. Miren ustedes. O sea, no hay forma de decir no existe. Y ahí está la piedra Rosetta. Hay muchas más, no le quise decir porque si no, no terminamos. Pero una como para que tenga de referencia. Y también hay unas arqueologías que nos muestra que el Nuevo Testamento también fue real. Y hay 2 situaciones que habla. El decreto de Claudio, que expulsó a los judíos de Roma en el año 50, donde envía a Aquila y a Priscila. Eso está descrito en Hechos capítulo 18, versículo 2. Eso existió, está en la zona arqueológica donde sucedió eso. Y está descrito así. Y hay otro hecho que tiene que ver con la inscripción de Delfos, que contiene la proclamación del emperador Claudio.
refiriéndose como procónsul romano de Grecia en el año 52. Está en Hechos capítulo 18, versículo 12, y también existe ese lugar. Entonces ustedes fíjense que la arqueología también nos muestra la veracidad que la Biblia es real, que no es un invento. Entonces usted ya tiene que conocer ahora, que cuando alguien le diga, no, esto es un invento, usted ya sabe. Hay una transmisión escrita, hay una transmisión verbal, hay una arqueología que demuestra esto. Seguimos. Y también hay escritos que nos hablan de eso en el año 62, pero no nos describe todo. O sea, hay cosas que no están descritas. Por ejemplo, no se menciona la caída de Jerusalén, no se menciona que Pedro estaba vivo. Si usted quiere buscar, en la Biblia no me dice cómo murió Pedro, por ejemplo. Sabemos por los historiadores, que llevamos a ver, algunas características, ¿sí? Entonces, como yo le dije, no habla de muchas cosas, pero hay algunas cosas que no conocemos y que es importante que sepamos también. Vamos a ver. Pero también surgen otros autores, personas que están fuera de la Biblia y que hablan de Jesús, y que es importante que sepamos. Hay un historiador judío llamado Pablo Josefo, entre el año 37 y 101 después de Cristo, habla de Jesús. Él no era cristiano, pero era un historiador judío, y él habla que el Señor Jesús estuvo ahí. Él describe cómo fue crucificado, describe cómo luego ven que él había resucitado, describe todas las cosas que él hizo, y están descritos entre el año 37 y 101 después de Cristo. Hay un historiador romano llamado Tácito, que habla también de Jesús, y habla que él estuvo ahí presente. Es más, Tácito habla también del apóstol Pablo, en los viajes misioneros. Vamos a ver. Y por ejemplo, hay una referencia de Tácito que dice, Cornelio Tácito, considerado el mayor historiador romano de todos los tiempos, vivió entre el año 55 y 120 y escribió análisis e historias que abarcaron entre el 14 y 96. ¿Pero qué dice? Cristo, en su escrito, el fundador del nombre, fue ejecutado por Poncio Pilato, procurador de Judea durante el reinado de Tiberio, pero la superstición perniciosa reprimida por un tiempo estalló nuevamente no solo en Judea, donde se originó el mal, sino a través de la ciudad de Roma también, en los Anales 14, página 44. Entonces usted fíjese, hay documentación que me habla, que el Señor Jesús vivió, estuvo, historiadores que nos muestran eso y que es real. Vamos a ver otro. Entonces surge el concepto del canon. No sé si usted alguna vez ha escuchado el canon del Nuevo Testamento. ¿Y qué es el canon? El canon no es más que aquellos libros que fueron escritos por los apóstoles en el siglo I. El canon son todas aquellas palabras que fueron escritos por todos los apóstoles, ¿verdad? Ahí. Y todos esos libros se juntaron y formaron lo que nosotros conocemos como Nuevo Testamento. Ese es el canon, ¿sí? Eso se hubo... un concilio, el concilio de Nicea en el año 325, donde se aprueba eso. Pero aparecen otros escritos que se llaman apócrifos, ¿sí? Y esos escritos fueron y aparecieron después del siglo II y después del siglo III, que fueron escritos que no fueron escritos por los apóstoles, que pasaron después de 2 siglos, y por lo tanto no se consideran como escritos parte del canon. Por eso cuando se hizo el concilio de Nicea, no se aprobó eso dentro de la Biblia, no se aprobó. Después, bueno, la Iglesia Católica pone lo que se llama el libro deuterocanónicos o apócrifos en el Concilio Vaticano, pero en el original no está, y en el Nicea no se aprobó. ¿Por qué? Porque no eran escritos hechos por los apóstoles testigos. Entonces, fíjense, hay una diferencia. Los 4 evangelios estaban bien definidos a fines del siglo II. Y a fines del siglo II el fragmento muratoriano enumera 22 de los 27 libros del Nuevo Testamento, que es lo que nosotros conocemos. Ese es el canon, es la palabra de Dios escrita. Entonces, miren qué interesante, hermano. ¿Puede resumir un poco? El Señor Jesús, cuando habló de la Biblia, puso autoridad sobre, una autoridad muy alta sobre el Antiguo Testamento. Pero puso y transmitió que escriban el Nuevo Testamento a través de los apóstoles y a través de la revelación del Espíritu Santo. Vamos. Entonces yo termino con esto, ¿verdad? Jesús puso autoridad en el Antiguo Testamento y encargó la escritura del Nuevo Testamento y prometió el Espíritu Santo para que lo hiciera bien. Hermano, qué importante es poder conocer la palabra de Dios. Y el Señor nos llama en este tiempo a que usted pueda conocer la Biblia. Ahora, cuando alguien le diga,
yo no creo en la Biblia. Entonces usted ya tiene una argumentación, ¿verdad? De decirle, no, porque sí, es la palabra de Dios. Pero Dios nos ha mostrado a través de su palabra y de los hechos y de las cosas lo que Dios pone. Entonces es bueno que usted pueda estar argumentando y que usted conozca también que la palabra de Dios le instruye a usted y que cuando venga alguien capaz que le quiera decir, no existe, esto es mentira, usted diga, no es mentira porque es de Dios. No solamente ese argumento, usted ya tiene un fundamento de poder saber. Y que es muy importante, hermano, que podamos explicar y poder mostrar a las personas que la palabra de Dios es real. Ahora, el Señor se revela a través de la palabra de Dios. Entonces, qué importante que nosotros tengamos esa lectura en nuestra vida. ¿Solamente leo un Nuevo Testamento? No, también sabemos que es parte del proceso. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es parte de una unión, ¿verdad? Todo tiene relación uno con el otro, pero a través del amor y de la gracia del Señor. Pero Dios quiere que nosotros podamos conocer su palabra. Entonces yo lo animo en este tiempo a que usted pueda conocer la palabra de Dios. Y la pregunta sería, ¿usted está leyendo la Biblia? Sabrina decía, ¿no? No es la idea que usted la lea en un día, ¿verdad? Pero que usted pueda conocer un poco. Pero qué importante que usted la pueda conocer, pueda meditar la palabra de Dios y también pueda memorizarla, hermano. Memorice textos. A usted le va a ayudar cuando pase alguna situación. No le digo que usted va a ser un teólogo, pero memorice algunos textos. Son situaciones muy puntuales que Dios se va a manifestar en su vida. Y qué bueno que podamos cumplir esa gran comisión, ¿verdad? Id y predicad el Evangelio a toda criatura, porque Dios nos llamó a eso.